Yo quisiera empezar por agradecer la invitación que me ha hecho Ricardo a estar aquí con ustedes. Quisiera agradecer también a cada uno de ustedes su presencia y su interés. Es para mí un honor, además, el poder cerrar, el poder clausurar esta reunión en torno a Foucault, que ha tenido excelentes presentaciones. Gracias, Ricardo, gracias a ustedes, gracias a la universidad por este recibimiento. Yo quisiera empezar, si me permiten, por una nota personal. Yo tengo más años de leer a Foucault que años de casado. Con esto lo que quiero decir es que en el orden de mis amores, Foucault es primero. Como todos los amores de larga duración, porque tengo casi 45 años de casado, como todos los amores de larga duración, mi amor con Foucault pasó por momentos de gran intensidad, por momentos de pasión, pero también pasó por momentos de distanciamiento, de enfriamiento y hasta de oposición. Ahora que mi carrera se acerca hacia el fin, creí necesario dejar constancia de por qué un afecto dura tanto tiempo, qué es lo que hizo que durante tantos años se guardara en mí un afecto especial por Foucault. Y para responder a esta cuestión, publiqué hace un par de años el libro al que me voy a referir hoy. Su título es Michel Foucault, la fuerza de la crítica, porque en la crítica es donde voy a centrar mi participación hoy, que intenta ser al mismo tiempo que un testimonio personal. Yo lo considero casi una deuda personal, una deuda intelectual con Foucault. Además de eso, tiene como propósito dibujar una figura de Foucault particular. La primera frase del libro dice: este trabajo quiere distanciarse de todas las lecturas que hacen de Foucault un filósofo frío. Mi propósito es distanciarme de todas esas lecturas que insisten en la frivolidad de Foucault, frivolidad que él provoca. No quiero decir que no son lecturas posibles, quiero decir que no son las únicas lecturas posibles, y la mía busca en particular rescatar a Foucault en lo que a mi juicio tiene de más duro, de más verdadero en filosofía. Ese es el propósito del trabajo que voy a ofrecerles. Este coloquio ha colocado en su centro el tema de la actualidad. ¿En qué consiste la actualidad de Foucault? Y en particular, ¿en qué consiste la actualidad de una filosofía? Conviene, en mi opinión, distinguir entre actualidad, el ahora y la coyuntura actual. Cuando se habla de actualidad, normalmente se piensa más bien en el ahora, en la coyuntura actual. Así pues, un filósofo es actual si se ocupa de los temas que nos inquietan hoy. Los problemas en torno a la sexualidad, los problemas en torno a la identidad, las formas cambiantes del sujeto. Pero si este fuera la única definición de actualidad, entonces todas las filosofías clásicas son inactuales, pues algunas datan ya de milenios atrás. La actualidad de una filosofía debe, pues, considerarse en otros términos. A mi juicio, la actualidad de una filosofía debe definirse por la presencia de aquellos principios que no pasan, que no son transitorios, porque tocan a lo que ha sido siempre la vida interna de la filosofía. Lo actual de una filosofía es la presencia en ella de cuestiones imperecederas en la investigación filosófica. De este modo, resulta más comprensible que, 40 años después de su desaparición, la obra de Foucault muestre tal vitalidad. Hay un Foucault de la obra, claramente, y desde luego diversas lecturas de él son posibles, y muchas de ellas las han escuchado ustedes recientemente. Pero sostengo que también hay un Foucault que permanecerá, porque su contribución descansa en la base esencial de la filosofía de la modernidad.
La tesis que me permito ofrecer a ustedes es que esta base fundamental se encuentra en la filosofía crítica, que tiene sus raíces en el criticismo de Kant, pero que se prolongó en particular en Hegel y en Marx. El concepto de crítica, desarrollado por esta tradición, me parece pues una clave para comprender la actualidad, pero también la permanencia de Michel Foucault. ¿Qué cabe entender por filosofía crítica y en particular por crítica? Yo entiendo por crítica una filosofía que se propone erradicar dos axiomas que, desde la oscuridad, animan a la metafísica y a la epistemología tradicional. El primero de estos axiomas es la afirmación, nunca examinada, de la presencia de los objetos mundanos, como una exterioridad irreductible, es decir, la convicción espontánea de que los objetos del mundo están simplemente ahí, en su presencia muda, independientes de cualquier acción que el pensamiento puede ejercer sobre ellos. La primera acción es, pues, la permanencia de los objetos exteriores a nosotros. El segundo de estos axiomas consiste en pensar que el pensamiento es una simple facultad subjetiva alojada en la cabeza del pensador, cuya única tarea es representar, lo menos mal posible, un mundo de objetos puestos frente a él. Objetos que, de cualquier modo, ni sufren cambio alguno, ni se ven alterados, cualesquiera que sea la acción del pensamiento. Una filosofía crítica es, pues, necesaria para vencer a la vez la inercia de las cosas, juzgadas externas, inmóviles, y para vencer la inercia de ver al pensamiento como meramente representativo, como algo meramente pasivo, aunque ordenador de las afecciones que le vienen de fuera. Lo que deseo proponer es que tanto la arqueología como la genealogía y la ética tienen en común que cada una en su territorio son a la vez filosofía e historia crítica. Ahora bien, esta concepción de la filosofía como crítica tiene obviamente un pasado venerable. Sin entrar aquí en el detalle, puede decirse que la filosofía moderna nace en el momento en que el entendimiento vuelve sus ojos sobre sí mismo para con ello dar cuenta de la verdadera objetividad de las cosas. Es el momento en el que Kant, a través de la crítica, sostiene que, para dar un fundamento sólido al conocimiento, es preciso examinar los medios conceptuales y reflexivos de que dispone el entendimiento, y por tanto Kant es el origen de lo que se ha llamado la cumbre del criticismo. La revolución kantiana, que ustedes recuerdan, consiste en decir que la verdad no está en los objetos externos, la verdad está en el entendimiento, en las estructuras que poseemos que permiten que esos objetos externos se vuelvan inteligentes. Sin embargo, fueron los límites y las dificultades en las tres críticas de Kant las que animaron a la tradición posterior. Y cuando digo límites, quiero decir aquellos entraves que impedían realizar el completo concepto de libertad tanto en el plano teórico como en el plano práctico. La tradición posterior a Kant no consistió en volver atrás, sino por el contrario, en llevar más lejos la crítica, retirando a los objetos su inmediatez, su carácter de evidentes, llevándolos a declarar sus condiciones de existencia, su origen, con frecuencia muy modesto, mostrando no su firmeza, sino por el contrario, su carácter finito y transitorio. En segundo lugar, la crítica posterior a Kant consistió en hacer que el pensamiento retornara a sí, que el pensamiento fuera completamente consciente de su propia constitución y de su participación en el tumulto de la vida cotidiana. El pensamiento, devenido actividad, produjo a la vez la verdad de los objetos y la verdad de sí mismo. La verdad se convirtió en algo terrenal y no una simple aspiración. La filosofía crítica se propuso entonces remover los obstáculos epistemológicos y metafísicos que se oponen a la conciencia completa de la libertad y que surgen de aceptar irreflexivamente una concepción de las cosas del mundo como dadas, móviles, perennes,
y de aceptar a la vez una comprensión del pensamiento dominada por la pasividad y la separación del mundo tangible. La filosofía, con esta tradición crítica, adquirió su carácter de problematización de aquello que de tan cercano pasa ante nuestros ojos inadvertido. La filosofía es crítica no porque se proponga evadir el presente construyendo un mundo ideal alternativo, sino porque quiere transformar nuestra comprensión del presente, modificando a la vez nuestras concepciones tanto del objeto como del pensamiento que piensa ese objeto. La tradición crítica posterior a Kant va a buscar efectivamente mostrar que el pensamiento es una actividad, una fuerza, una potencia, y que no solamente está del lado del pensador, sino que está activa en la constitución de toda experiencia y todo mundo inteligente. ¿Puede probarse que esta concepción de la crítica se desarrolla a lo largo de la obra de Foucault? Yo considero que sí, y me voy a concentrar en esos dos puntos. El primero será la crítica al objeto, el segundo será la crítica al pensamiento. Foucault había elegido el inusual término de arqueología para designar su empresa, cuyo propósito era oponerse a lo que él llama la historia tradicional de las ideas. ¿En qué consiste esta historia tradicional de las ideas? En lo que él llama también historia continuidad, es decir, historia que descansa en dos premisas: la presencia de los objetos mundanos y la continuidad de la presencia de la conciencia pensante. Ahora bien, la inmutabilidad de los objetos y la persistencia del yo pienso no son temas de historia, sino concepciones filosóficas. La arqueología no es, como piensa Paul Weiner, otra forma de escribir historia, sino bien otra perspectiva filosófica respecto al concepto de objeto y respecto a la conciencia que reflexiona tal objeto. Para ello, la arqueología del saber ofrece un muy pesado andamiaje de categorías y conceptos discursivos para interrogar de otro modo al objeto de las ciencias humanas y interrogar de otro modo al entendimiento. La historia de las ideas, dice Foucault, es la historia de los nacimientos sordos, de las correspondencias lejanas, de los pensamientos que se obstinan por debajo de los cambios aparentes. La arqueología, por el contrario, es la crítica, como crítica, es una historia que descansa en la idea de que los objetos de las ciencias humanas no gozan de una naturaleza definitiva y que en definitiva la historia del pensamiento debe retirar toda la contingencia y toda la arbitrariedad que para la conciencia común son los signos seguros de la libertad del ser pensado. A decir verdad, la arqueología del saber recogía de este modo las lecciones de las obras previas. Por ejemplo, la historia de la locura había mostrado que, si bien siempre ha habido en la historia de la humanidad desviados mentales, individuos desviados mentales, la irrupción del objeto locura ha seguido un largo proceso tortuoso y contradictorio hasta su aparición primero como experiencia social y luego en nuevas disciplinas como la psiquiatría o la psicopatología. La historia de la locura narra, pues, el proceso de objetivación del objeto locura y de subjetivación de su portador, el loco. La irrupción de la locura no fue un descubrimiento de la razón médica, sino la lenta constitución de esa misma razón mediante la producción de conceptos que daban nueva visibilidad al objeto, a la locura, y a su portador, el loco. Por ello, Foucault puede escribir: la locura no puede existir en estado salvaje. Ella no existe fuera de las formas de la sensibilidad que la aíslan y de las formas de represión que la excluyen y la separan. El objeto locura dejó de ser algo en el mundo para convertirse en parte de una experiencia que la arqueología va a describir. Después de la arqueología, los objetos de las ciencias humanas ya no pueden permanecer en su simple presencia imperturbable. A diferencia de las historias acerca de algo, por ejemplo la historia de la locura, la arqueología quiere ser la demostración de la génesis de ese algo, de cómo ese algo llegó a ser un algo, es decir, las premisas por las cuales ese algo se dio como objeto a reflexión. Cada análisis genealógico
No puede pues presuponer que antes de su examen ya sabía que era la locura, porque esta es justamente la cuestión a responder. El saber arqueológico no es la contemplación de un objeto dado, sino la reconstrucción de este objeto. Criticar un objeto, por ejemplo la locura, no es otra cosa que definir las condiciones de posibilidad que están presentes en su presencia. Unificar al objeto, la locura, con sus condiciones de posibilidad que la han hecho existir, es otorgar a este objeto un fundamento. Lo fundado, por ejemplo la locura, y su fundamento, las condiciones de existencia, no son sino dos aspectos de un único proceso. El objeto tiene entonces un fundamento en las condiciones que le han permitido existir, y las condiciones no tienen otra tarea que hacer que ese objeto se manifieste como presencia. Esta es la idea central de la arqueología. El objeto no es algo en el mundo, es algo que hay que reconstruir arqueológicamente, a la vez como aparición de objeto empírico, pero también como reflexión de objeto conceptual. Entonces, la locura muestra su razón de ser. Tiene una esencia y por lo tanto es conocida esencialmente. Pero esta esencia no es otra cosa que la demostración sistemática de la necesidad de su existencia. La apariencia es apariencia, pero es apariencia devenida. Es inmediatez, pero es inmediatez indivisible. La locura se ha hecho manifiesta. Manifestación es una categoría importante porque indica que ese objeto tiene una razón de ser y su existencia no se debe al azar o al accidente, puesto que esta razón no es algo oculto ni penetrable, sino algo que se muestra justamente en el objeto mismo. La arqueología coloca como fundamento de este proceso el discurso. Se ve entonces obligada a modificar la concepción tradicional del discurso. En efecto, para Foucault, el discurso no es la representación en palabras de las cosas simplemente porque la arqueología ha rechazado las nociones tradicionales de referencia y referente. El discurso arqueológico tampoco es una alegoría del pensamiento. Él no es un instrumento necesario, aunque inexacto, al servicio de la conciencia, porque nunca logra expresar del todo las intenciones profundas del pensador. Para Foucault, el discurso y sus prácticas son el mediador absoluto de toda experiencia de objeto en las ciencias humanas. Solo a través del discurso el objeto es objetivamente lo que es, y solo mediante el discurso puede el pensamiento reflexionar tal objeto. En consecuencia, el discurso ni representa ni oculta al objeto, en este caso la locura, sino que lo revela. Lo que permite que un objeto como la locura sea visible en el orden empírico y pensable en el orden del entendimiento, es que tal objeto ha sido devenido objetivo mediante el discurso. No es razonable deplorar la presencia del discurso. Nunca se piensa de manera más abstracta que cuando se lamenta la existencia del discurso, porque tan lejos como se quiera ver, y en cualquier dirección que se quiera ir, siempre se piensa al interior de un juego de reglas instaurado por el discurso. La verdadera crítica arqueológica consiste en mostrar que las condiciones de existencia que han sido establecidas son aquellas que definen al objeto, la locura, y a ningún objeto más. Si la reconstrucción ha sido bien realizada, ella muestra que sin esas condiciones el objeto no podía existir. Y una vez que esas condiciones concurren y se presentan, el objeto no puede no existir. La locura ha sido entonces reconstruida en su presencia efectiva y es por tanto conocida, porque el pensamiento conoce exactamente aquello que él mismo ha producido. Para Foucault se trata pues de conocer lo que es y conocer aquello por lo cual lo que es tal como es. El objeto locura ha sido criticado, lo que no quiere decir que ha sido suplantado, sino que ahora se le conoce en su verdadera objetividad, la de ser a la vez real y conceptual, es decir, ser existencia racionalmente comprendida. En breve, la crítica arqueológica consiste en mostrar, como génesis, lo que a la conciencia común se le presenta como un dato incontrovertible. La arqueología es fundamentalmente una crítica al objeto de la historia de la locura, pero
también la historia de la mirada clínica, y en cierto modo, yo debo decir que considero las palabras y las cosas una obra fallida, y en mi libro presento varias instancias de Foucault hablando de ese libro como de una obra fallida. La teología es fundamentalmente un trabajo sobre las ciencias humanas, sobre el saber de las ciencias humanas, y sobre la manera en que las ciencias humanas, a través del discurso, hacen aparecer los objetos tanto de la experiencia empírica como de la experiencia conceptual. El pleito de Foucault, justamente, a través de esos axiomas que normalmente animan la epistemología y la metafísica, que considera que los objetos son simplemente cosas del mundo, no se sabe puestos por quién, no se sabe puestos por qué motivo. Voy a pasar a la genealogía, pero para animar un poco la cosa, permítanme decirles cómo eran los cursos de Foucault. Foucault mismo dice, cuando yo llego a París el año 77, para entonces los cursos de Foucault eran los miércoles a las 9 de la mañana. En sus cursos, él relata que originalmente sus cursos eran por la tarde, pero que había tanta gente, en una de las presentaciones que hizo Ricardo, se queja él de eso, ¿no? Cuando dice cualquier materiales, quiere decir, son muchos, y no puedo dialogar con ustedes, ¿no? Originalmente los cursos eran por la tarde, pero como eran tan numerosos, decidió cambiarlos a la mañana, a las 9 de la mañana, bajo la convicción de que los filósofos nunca se levantan temprano. Se equivocó. Si ustedes llegan, los profesores del Colegio de Francia, es una institución sumamente interesante, porque los profesores del Colegio de Francia han llegado al más alto nivel de la Francia, pero tienen la obligación de ofrecer cada año 12 seminarios abiertos al público. De manera que si ustedes van al Colegio de Francia, porque yo recuerdo que iba mucho a oír a Christos, que en esa época todavía estaba vivo, ustedes se pueden encontrar al carnicero retirado de aquí de la esquina, a la señora que va por el mandado, son muy interesantes, son abiertos al público. Eso es lo que hace Foucault, son los cursos que hace Foucault. El auditorio en que él estaba era un auditorio gigantesco, unas 500 personas debemos estar aquí. El curso empezaba a las 9 de la mañana. Si ustedes llegaban a las 8:30, encontraban asiento. Si ustedes llegaban al cuarto para las 9, les tocaba pasillo. Y si llegaban al 5 para las 9, los mandaban a un auditorio y ya no podían entrar, ya no había manera. Cuando dice Foucault que las condiciones eran terribles, es porque Francia era muy atrasada también. Cuando lo mandaban a un auditorio adicional, no había imagen, lo único que se sentaba uno a oír a Foucault. Esas son las condiciones de las que se queja y por las cuales dice que no puede revelar, que me parece que el procedimiento no es feliz. Entre paréntesis, Foucault escribía mucho mejor de lo que hablaba. No era un gran orador, aunque me diga Ricardo, no era un gran orador. Los cursos eran bastante monótonos. Cuando yo llego a estar trabajando el tema de política, estaba hablando de policía y tal, y como uno no sabía para dónde iba, pues resultaban los cursos que uno no sabía muy bien qué es lo que iba a escuchar. De todas maneras, es, por supuesto, una gran experiencia haber tenido la oportunidad de frente, porque aún se podía encontrar en la calle. Y de repente salía del Colegio de Francia y se encontraba uno de barrio de Cartier Latin, en cualquier lugar. Ese es el Foucault de ese cuerpo. Paso ahora a la genealogía. Con la genealogía sobrevino un cambio profundo. La cuestión ya no era el saber de ciertas disciplinas en las ciencias humanas, sino la manera en que el ejercicio del poder se había infiltrado en todos los intersticios de la vida del sujeto de la modernidad. Era una nueva experiencia para el pensamiento y una nueva experiencia para el pensador. Una característica de Foucault es justamente que siempre le permitió que el pensamiento siguiera su propia trayectoria, que hiciera su propio aprendizaje. A este recorrido le permitió llamarle la experiencia de Foucault, y como veremos más adelante, con ello se identifica mejor su propia filosofía. Lo nuevo de la genealogía es que ahora el objeto interrogar era el sujeto mismo.
Ahora se trataba de comprender el proceso mediante el cual se producen los cuerpos disciplinados y las conciencias normalizadas del sujeto moderno. Para ello, el discurso ya no era suficiente y Foucault deja de referirse al discurso y ahora se refiere al pensamiento, como debió haber hecho desde el principio cualquier filósofo. ¿Es la genealogía historia crítica? A mi juicio sí, en la medida en que se trata de probar que todo comportamiento y toda conciencia de sí se explican como resultado de condiciones impuestas por las formas del poder y de la producción vigentes. La filosofía de Foucault se transformó en una crítica radical de las formas de subjetivación presentes. Tal crítica no puede sino partir del presente, porque solo al final puede establecerse lo que el sujeto moderno ha devenido y se puede comprender el proceso que lo ha determinado a ser como es y de ninguna otra forma. Filosofía y epistemología se insertaron en un dominio político y social. Los interlocutores de Foucault ya no eran los historiadores de la ciencia, sino aquellos que se ocupan de la teoría social. Emergieron Nietzsche, pero sobre todo Marx. Cualquiera que esté medianamente familiarizado con Marx sabe que el tema de la subsunción completa de la vida del trabajador ya está vigente desde el momento de la reproducción de las condiciones de producción. Esto me parece muy importante. Foucault no es el que inaugura el tema de cómo las relaciones económicas y de producción sujetan al sujeto. Si ustedes leen el Capital, incluso poco por encima, encontrarán que desde el capítulo que se llama Compraventa de la fuerza de trabajo y en particular el desarrollo de las formas de plusvalor, Marx muestra efectivamente cómo el capital ha ido absorbiendo gradualmente la vida, el cuerpo, el trabajo, no solamente del trabajador, sino de toda la familia. Es cierto que Foucault desarrolla este tema de una manera que no conocíamos, pero no es el que inaugura esta reflexión. Vigilar y castigar no es una obra que pueda comprenderse desde la simple voluntad de poderío, sino de los conceptos contenidos en el Capital. Se reveló entonces que la crítica de Nietzsche es más estridente, pero la crítica de Marx es más poderosa. Esta modificación hizo posible un aspecto que, estando presente desde la arqueología, adquirió una importancia mayor. En efecto, si la arqueología se caracterizaba por ser una crítica al axioma de la persistencia inmutable de los objetos del mundo, ahora la crítica se dirige al axioma que descansa en la supuesta continuidad de la conciencia pensante. No es posible insertar al objeto en el devenir histórico sin incorporar al pensamiento en ese mismo devenir. La transformación del objeto no puede ser comprendida sin la transformación del pensamiento que lo piensa. Una filosofía crítica no puede aceptar al objeto exterior como un dato, pero tampoco puede aceptar al pensamiento y al entendimiento como algo dado del tema. Una filosofía solo es enteramente crítica cuando simultáneamente a la emergencia del objeto exhibe el proceso de producción de las categorías con las cuales el objeto es pensado. A mi juicio, la filosofía de Foucault no es de todo comprendida sin esta profunda modificación de la concepción filosófica del pensamiento. Lo que está en juego es justamente la verdadera libertad de la filosofía. Veamos. Para la conciencia común, el pensamiento es una mera facultad psicológica, de manera que, para esta conciencia común, el pensamiento solo existe cuando alguien piensa. Pensamiento y sujeto pensante son inseparables. Una consecuencia que se deriva de esto es que el pensamiento está siempre frente a las cosas, del lado del sujeto como uno de los lados de esta relación. Por tanto, cuando el pensamiento afirma algo acerca del objeto, este no se altera en absoluto, pues permanece intacto, indiferente, cualquiera que sea la acción de la conciencia pensante. Para Foucault, por el contrario, el pensamiento es una actividad, una fuerza práctica y material que permite al individuo objetivarse en el mundo, saber algo del mundo y saber de sí mismo, hacerse visible ante sí mismo y ante los demás. Cito a Foucault: por pensamiento entiendo, escribió, lo que instaura en sus diversas formas el juego de lo verdadero y de lo falso, lo que constituye al ser humano como sujeto social y práctico,
lo que instaura su relación consigo mismo y con los otros, y lo que constituye al sujeto, al ser humano, como sujeto ético. El pensamiento, para Foucault, no es esa actividad pasiva de recibir desde fuera afecciones que le vienen a través de la intuición o de la sensibilidad. Para Foucault el pensamiento es práctico, una potencia de ser, una presencia en el mundo, algo sin lo cual el individuo no sabría nada de sí mismo. Foucault pertenece a la tradición crítica posterior a Kant, que se proponía desaparecer toda oposición entre el objeto por conocer y el pensamiento que conoce. Es decir, evitar todo dualismo entre el ser y el pensamiento. En oposición a Kant, esta crítica se propuso hacer que el pensamiento volviera los ojos sobre sí mismo para comprender sus propias operaciones, para hacerse consciente de sí mismo, para ser capaz de autodeterminarse y, por tanto, para ser enteramente libre. Para esta filosofía, antes de la experiencia de pensar, el pensamiento no posee ninguna estructura dada a priori. Por el contrario, a medida que se introduce en una nueva forma de experiencia conceptual, a medida que piensa y reflexiona, el pensamiento se reflexiona a sí mismo. El pensamiento no solo produce la inteligibilidad del objeto, sino que produce su propia inteligibilidad. Él no posee categorías innatas, sino que las elabora, las produce. Sus conceptos son su propia obra, mediante la cual el pensamiento se otorga su propia forma que por lo demás cambia a medida que el pensamiento se describe. El pensamiento es libre, porque si no tiene una forma predeterminada, en cambio adopta todas las formas a las que le dieron sus propias transformaciones. A esto se refiere Foucault cuando afirma que es preciso aprender a pensar de otra manera. Escuchemos. Hay momentos en la vida, escribió, en que la cuestión de saber si se puede pensar de otra manera que se piensa y percibir de otra manera que se percibe es indispensable para continuar percibiendo o reflexionando. El pensamiento que vuelve sobre sí mismo se hace más coherente, se profundiza, se expande, se hace consciente de sí. Sin embargo, el pensamiento tiene que luchar consigo mismo para transformarse. Esto es, tiene que ser autocrítico. En efecto, la conciencia común cree que el pensamiento es espontáneo en el sentido de que debe su impulso a la simple voluntad del pensador. Foucault, por el contrario, considera que el pensamiento inmediato es un obstáculo para sí mismo. Por ello, se esfuerza en vincular al pensamiento a las condiciones materiales de su presencia. Esta forma de pensamiento solo puede modificarse mediante la problematización de las condiciones a las que pertenece. Hay una afirmación que a mí me gusta mucho de Foucault que dice: no se puede pensar cualquier cosa en cualquier momento. No es cierto que el pensamiento sea la voluntad del pensador y que se pueda pensar cualquier cosa en cualquier momento. El pensamiento, como todo objeto que tiene una determinación, está anclado en su tiempo. No se puede separar de su tiempo porque no se puede pensar cualquier cosa en cualquier momento. Esto es porque el pensamiento siempre está determinado y por tanto es preciso que reflexione sobre sí para remover los obstáculos que él mismo ha elegido. Cito a Foucault: lo que bloquea el pensamiento es que admite, implícita o explícitamente, una forma de problematización y es preciso buscar una solución que pueda sustituir aquella que ha aceptado. Pensar no es solamente echar el caletre a la imaginación. Pensar no es solamente ponerse flojito y a ver qué sale. Pensar es un esfuerzo, es un trabajo, es algo que supone una estructura con la cual uno piensa, estructura que al mismo tiempo que es el medio de pensar, es el obstáculo para transformar. Y ese es el trabajo del pensamiento. Ahorita veremos que Foucault insiste mucho en la categoría del trabajo, porque él piensa que no hay una verdadera transformación de sí, sin un profundo esfuerzo de vuelta sobre sí. Cada transformación del pensamiento es una suerte de extinción de su forma anterior, pero es también una especie de renacimiento
porque adopta un nuevo dominio organizado de categorías y conceptos. El pensamiento siempre está activo y su actividad consiste en superar los límites que él mismo se ha autoimpuesto. Y puesto que ese movimiento parte de él solo para retornar a él, ese movimiento autocrítico del pensamiento sobre sí es infinito. Para poder ser crítico, es preciso modificar nuestra concepción del pensamiento y convertirlo en lo que es una actividad, un trabajo, un acto material, aunque no tenga cuerpo, un acto que sin embargo exige al mismo tiempo que reflexión, comprender los obstáculos que uno mismo ha puesto en su pensar. Cito nuevamente a Foucault. Verán que aquí las citas a Foucault se multiplican. No lo hice al principio, pero lo hago ahora porque me interesa que estas afirmaciones que yo hago tengan soporte, digamos, filológico. Criticar al pensamiento de Foucault quiere decir ahora aprenderlo de sus determinidades e intentar cambiarlo, demostrando así que las cosas no son tan evidentes como parecen, actuar de modo que lo que se acepta como evidente no lo sea espontáneamente, hacer la crítica es entonces hacer difíciles las cosas demasiado fáciles. Entre la genealogía y la arqueología, tesis hay este rasgo en común. Hay que hacer a la vez la crítica al objeto y hay que hacer a la vez la crítica al pensamiento que piensa ese objeto. La tarea de la filosofía, y en eso la filosofía es única, es justamente mirar nuevamente al pensamiento en su acción para comprenderlo, transformarlo y encontrar en él los obstáculos que él mismo elige pero que es posible remover. Como verdad de la ética, y yo voy a permitirme que lo sea un poco mi libro sobre los sueños, porque y quisiera contar dos o tres anécdotas de los sueños que son muy simpáticos. Durante el año de 1979-1980 se presenta un nuevo viraje en la hora de Foucault. Abandona los temas del poder y la gubernamentalidad para retornar al sujeto. Hasta ahora, Foucault había tratado al sujeto como resultado de los procesos que lo determinan, como loco, como enfermo o como cuerpo disciplinado. Por ello, su filosofía puede ser acusada de no dejar ningún resquicio a la libertad. En efecto, durante mucho tiempo, la crítica, sobre todo anglosajona, Foucault era: si el sujeto es siempre sujeto determinado, si el sujeto es siempre sujeto sujetado, tu filosofía no da lugar a la libertad. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la filosofía anglosajona, la libertad consiste justamente en ese impulso incausado del sujeto. Foucault tiene que enfrentar esa crítica porque efectivamente lo que él sostiene es que el sujeto siempre es producto, nunca es causa ni causal. La ética va a intentar responder justamente a esta acusación. Por ello, la filosofía podría ser acusada de no dejar ningún resquicio a la libertad. La ética desarrollada en los últimos años intenta responder a esta acusación. Lo hace probando que el sujeto puede, mediante un distanciamiento de sí mismo, ejercer una acción sobre sí para transformarse, para imprimir en su existencia un fin autoelegido. Es libertad entendida como elección de los principios que guían la existencia de uno mismo. No creo exagerado afirmar que los últimos años de Foucault estuvieron totalmente dominados por los temas de la verdad y de la libertad. De golpe, la crítica al sujeto se volvió radical. Se trataba de probar la profunda historicidad del sujeto, aún en el terreno que se creía más inexpugnable, es decir, la relación consigo mismo y la verdad de su existencia. La crítica se ha vuelto radical porque lo que dice Foucault es: la relación que uno guarda consigo mismo no es la misma históricamente. La relación que uno guarda consigo mismo no tiene la inmovilidad de la conciencia común de adscribir. Y por eso la ética, y ahorita vamos a ver que las filosofías helenísticas le sirven muy bien para mostrar justamente que esa relación del sujeto consigo mismo no es permanente. Tengo 5 minutos, ¿por dicho? 10, entonces, no, entonces, si después podemos hablar del sueño.
Yo escribí un libro que creo profundamente cotidiano, que se llama Soñar en la Antigüedad, y que expone la relación de los soñadores antiguos con sus sueños. Después de Freud, cuando nosotros hablamos del sueño, siempre lo referimos a una especie interior, un espacio interior nuestro que no conocemos, pero que está dentro de nosotros y que debemos echar a la luz. De manera que toda reflexión moderna sobre el sueño, después de todo y sobre todo, es una reflexión del sujeto sobre las estructuras inconscientes que ponen su existencia. Cuando uno va en la antigüedad, los sueños le sirven a los sujetos para totalmente. Por ejemplo, los anacoretas del desierto, que son el tema del cuarto examen que presenta el libro, los anacoretas del desierto piensan que el sueño es el momento de mayor debilidad del ser humano. En el desierto, piensan, en el siglo IV después de Cristo, en el desierto habitan todos los diablos. El desierto es la patria de Satán. Tanto así que un día a San Antonio es el primer anacoreta de la historia, es el primero que inaugura la huida del desierto. Tanto así que un día Satán, el diablo en persona, se le presentó a San Antonio y le dijo: vengo a presentarte una fe. ¿Por qué? El desierto ya está lleno de cristianos. Ya no tengo dónde vivir. Yo aquí vivía apacible. Pero de repente contigo vinieron un montón de cristianos. Vengo como un desterrado, vengo a tratarme de ti porque los diablos seguían habitando el desierto. La demonología de esa época decía que los diablos tienen cuerpo, pero que su cuerpo es imperceptible para nosotros. La demonología de la época decía que a los diablos se les podía oler, pero solo ciertas personas dotadas de una sensibilidad particular. El caso es que los diablos, como no pueden entrar en nosotros, porque tienen un cuerpo, nos acechan. No tienen otra tarea que acecharnos. Por ejemplo, algunos de ustedes en este momento que yo estoy hablando los peces. Un diablito se le acercará y le tocará la lengua. Le mostrará una debilidad de carácter. El sueño es pues particularmente preocupante, porque el sueño es el momento en que los diablitos se acercan y le cuentan a uno historias sucias como las olas. Y claro, al día siguiente el pobre soñador se levanta. Pues, ¿qué es lo que hacen los antiguos frente a eso? Tratar de no morir. Pacomio es el primero que abrió los ministerios en el desierto. Pacomio les pedía a sus monjes, que son conventos, son congregaciones, les pedía no dormir. Ninguno de sus monjes dormía horizontal. Todos ellos dormían sentaditos como en los asientos de edad de oro. Solo los enfermos, y eso sí no pedían, eran acostados horizontalmente porque se trataba de que no descansaran. Pacomio mismo había tenido un momento de crisis muy difícil y le pidió a Dios no dormir. Y Dios le concedió no dormir durante semanas, hasta que las tentaciones se fueron de Pacomio. Se dice que Pacomio nunca se acostó a dormir. Pacomio lo que hacía era que se paraba, se recargaba en el muro, ¿no es cierto? Se subía a un tabique para que si se moviera se cayera y despertara, y se quedaba paradito así dormido. La relación de los hombres con sus sueños no siempre es buena. Algunas estrategias eran sumamente simpáticas. Les cuento una que es muy bonita, que se ve bien, porque decía, para que no entre en ti una idea demoníaca, una idea soplada por un diablito, pon un portero en tu corazón. Y cada vez que venga una idea, que tu portero le pregunte: idea, ¿vienes en son de amigo o vienes en son de enemigo? Y no le hago decir. Eso es un ejercicio espiritual propio de los anacoretas. No permitas que ningún pensamiento
sucio, extraño, no voy a desarrollar esos hábitos. Son historias maravillosas, pero no es ese el tema. La ética de Foucault es pues una interrogación acerca de la libertad que el sujeto puede ejercer ante los códigos que lo normalizan a fin de alcanzar el mayor esplendor de la vida. Ya no es una arqueología de la manera en que el sujeto fue convertido en objeto de un saber. Ya no es una genealogía de cómo es modelada su voluntad, sino es una genealogía del modo que el sujeto puede hacerse aparecer a sí mismo para interrogarse, para convertirse en su propio fin. El desplazamiento histórico de las filosofías helenísticas permite una distancia para encontrar otras formas de alcanzar un concepto de sí, otras formas de libertad interior para convertirse en su propio objetivo. A mí me gusta mucho una frase de Plutarco que caracteriza muy bien estas filosofías cuando dice: haz de tu vida una obra de arte. Haz de tu vida tu propia obra. Esculpe tu propia existencia. Plutarco llega tan lejos para decir: en tu interior está una verdadera figura perfecta, pero tienes que irte quitando las partes que te sobran, exactamente igual que el escultor de una pieza de mármol descubre, quitando las piezas que sobran, las figuras magníficas que vemos. Haga de su vida una obra de arte. La inquietud de sí, el ocuparse de sí mismo, es el signo de que esta filosofía quiere pensar una nueva relación de sí a sí mismo, que no pase ni por la supuesta interioridad velada, ni por la unidad supuesta de la conciencia. Se trata de ser la crítica de un yo, o sea, la ficción filosófica de un sujeto sustancia, cuya permanencia estaría asegurada por la interioridad de la conciencia. Es filosofía crítica, porque afirma que la relación de sí a sí del sujeto no es la misma siempre, eterna y perenne, sino una relación que se ha pasado por diferentes formas de experiencia. El sujeto no es pues una sustancia, sino una forma, y una forma que no siempre ha sido la misma. Con ello, quedará claro que el sujeto no está atado a ninguna naturaleza primordial, que no hay nada que lo obligue a ser de un cierto modo o a actuar de una cierta manera. La ética de Foucault es pues una historia de las formas de reflexividad que el sujeto puede ejercer sobre sí mismo para alcanzar la libertad que está a su alcance. A estas formas de reflexividad es a las que él llama tecnologías del yo. Pero estas tecnologías no son ya un diálogo interior, sino una confrontación con las normas que le son ofrecidas por su realidad o por su cultura. Es por eso que Foucault no habla de una liberación del yo, sino de las prácticas de libertad respecto al horizonte normativo en que el individuo se encuentra. Solo entonces, en relación a esas normas, el sujeto puede alcanzar su verdad, es decir, la concordancia entre él mismo y el concepto de sí mismo que ha elegido. He sostenido pues que la arqueología, la genealogía y la ética tienen como tarea común ser una crítica al objeto en su exterioridad y una crítica al pensamiento que piensa ese objeto, aun si ese objeto es el sujeto mismo. Así es como llegamos, y aquí quisiera concluir, a la concepción que se hace Foucault de la filosofía, porque la única disciplina que se ocupa del pensamiento para reflexionar sobre él es la filosofía. La filosofía es, en efecto, en su esencia más elevada, pensamiento del pensamiento. Pensamiento que se toma a sí mismo como objeto de reflexión. Pensamiento que examina al pensamiento pensante. Pensamiento que se hace consciente del intrincado trayecto que lo ha llevado a ser lo que es hoy. Cito a Foucault: filosofía es el momento por el cual, no sin esfuerzo ni vacilaciones, uno se separa de lo que considera inmemorial y se buscan otras reglas de juego. No es una casualidad que la cátedra del Collège de France se llevara justamente como título Historia de los sistemas de pensamiento. Historia del pensamiento y no historia de las ideas,
porque el pensamiento no ha tenido un itinerario apacible y sereno, sino que se ha visto confrontado con sus propios obstáculos, turbulencias y accidentes, lo que confirma que tiene una historia real. Cito a Foucault: el trabajo de la reflexión filosófica se coloca nuevamente en el trabajo del pensamiento, a condición de que se entienda muy bien que esa problematización no es el ajuste de representaciones, sino un trabajo del pensamiento. El término trabajo indica aquí que el pensamiento se hace a sí mismo mediante un esfuerzo, superando una serie de desigualdades consigo mismo. Hacerse a sí mismo quiere decir, a su vez, que antes de la experiencia de pensar, el pensamiento no sabe nada de sí mismo y solo gradualmente al final, después de realizado su trabajo, puede reconocerse. ¿Con qué fin? Con el fin de liberarse de aquella estructura que sin percibirla lo acaba. Foucault pertenece a la filosofía del desplazamiento y la transformación de los marcos del pensamiento, la modificación de los valores recibidos y todo el trabajo que se hace para pensar de otra manera, para hacer otra cosa, para elegir otro del que se es. El pensamiento es pues una potencia que solo se revela gradualmente a medida que, mediante el trabajo, se profundiza y se hace más consciente de sí. Esto es, a mi juicio, la experiencia del mismo Foucault. El trayecto de Foucault, el mismo trayecto de Foucault, es una lección filosófica. Es el pensamiento que se busca a sí mismo, es el pensamiento que se comprende a sí mismo, y por eso Foucault suele referirse al anterior Foucault, para mostrar que efectivamente ahora es consciente de lo que ha hecho, como él dice, un tanto a ciegas. El pensamiento es pues experiencia. Y una experiencia es el ejercicio de ir más allá de sí mismo y luego retornar así para ser a la vez el mismo y diferente. Una experiencia es algo de lo que sale uno transformado, tanto el pensamiento como el pensador. Hacer filosofía, entonces, es mostrar la naturaleza siempre cambiante del pensamiento, y es esa autocomprensión la que define, según Foucault, la actividad filosófica de nuestro día. Cito por último: ¿qué es la filosofía hoy? Quiero decir la actividad filosófica, sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo. Y si no consiste, en lugar de legitimar lo que ya se sabe, en proponer cómo y hasta dónde es posible pensar de otra manera. La crítica filosófica, pues, no consiste simplemente en decir no e irse caminando despreocupadamente a otra parte. La crítica filosófica requiere, por el contrario, un largo trabajo de erudición y de conocimiento, porque solo se puede modificar aquello que se comprende verdaderamente. La acción de los individuos no es una ficción, pero depende del conocimiento de sus condiciones reales de existencia. Y este conocimiento es lo que Foucault se ha propuesto. Si esto que he sostenido ante ustedes es verdad, entonces el puro irracionalismo del que a veces se le acusa puede ir a chapotear a otro charco.